McBride. Estoy girando. Hay poca atmósfera para estabilizar. Intento reducir la velocidad para no desmayarme. Control, Hola a todos y bienvenidos a Cine de Contenidos, canal de análisis de películas de todos los tiempos. Hoy vamos a comenzar el análisis del filme Ad Astra, expresión que en latín significa hacia las estrellas. En otros lados quizás encuentren la traducción como hacia las estrellas a pesar de las dificultades. Y vaya que en este filme las hay. Película del 2019 dirigida por James Gray, director del drama amoroso El sueño de Ellis, del 2013, ambientado en 1920. O The Lovers, Dos amantes, del 2008, otro drama donde un hombre debe decidirse por el amor de dos mujeres, lo cual impone el dilema entre conveniencia y pasión. Y por último, entre otras, La ciudad perdida, del año 2016, de acción y aventuras, donde un explorador inglés busca la legendaria ciudad de Zeta, en la selva del Brasil. Este filme es el primer blockbuster de este cineasta si tenemos en cuenta el costo-beneficio de su producción y postproducción, y que tienen como protagonistas a Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler y el eterno Donald Sutherland. La temática propuesta aquí es diferente. No existe el comienzo de un romance, sino todo lo contrario. La separación del protagonista Roy, McBride, de su pareja, y el dolor aletargado de la ruptura con su padre. Luego vamos a hablar con más profundidad de estos dos focos de conflicto, que la película no se cansa de mostrar en la voz en off, que útilmente nos esclarecen la historia. El argumento sería el de un hombre llamado Roy McBride, astronauta de SpaceCom, que podríamos decir que sería como el equivalente de SpaceX en la vida real. Roy McBride viene de una ruptura sentimental a cuestas. Siento que estoy sola todo el tiempo. No sé lo que estamos haciendo. Estás muy distante. Incluso cuando estás Dada aquí, no por sé el dónde alejamiento de su esposa. A Roy le proponen ir a una misión espacial hacia Marte para enviar un mensaje a su padre desaparecido hace años en otra misión llamada Proyecto Lima, con el fin de parar la reacción de antimateria que supuestamente provienen de su nave, localizada por última vez en el área de Neptuno, y que tales descargas estarían afectando al planeta Tierra, con diferentes tormentas eléctricas. Pero vayamos a lo que más importa en este canal, que son lo que yo denomino contenidos, y veamos cuáles nos ofrece esta singular película. Al mirar este filme me ha hecho recordar a otras películas como Aguirre, la ira de Dios, de 1972 de Werner Herzog, y Apocalipsis Now, de 1979, de Francis Ford Coppola. Aguirre, la ira de Dios tiene que ver con el viaje que había emprendido su padre, con grandes similitudes en la trama, y Apocalipsis Now tiene grandes similitudes con el viaje que emprende Roy. Son dos historias en diferentes tiempos. La historia del padre en el Proyecto Lima ya había pasado, y la de Roy se empieza a narrar en la película. Son aspectos que en la película están muy avanzados y que hablaré en ellos más adelante. Arranquemos por analizar el personaje de Roy, un ser antisocial y con problemas para manifestar sus emociones. Porque creo que es conveniente empezar a analizar la subjetividad de Roy, en especial sus emociones, y no algún otro hilo argumental. Bueno, en nuestra cultura y desde sus inicios, personajes como Platón, que describió la necesidad de dominar las emociones por medio de la razón, dejaba a esta en segundo plano. Si bien es cierto que la razón actúa sobre ellas, regulándola por medio de la corteza prefrontal, pero el hecho es que históricamente nuestra cultura ha desprestigiado las emociones en beneficio de la razón, como única facultad
distintiva del ser humano. Si bien vemos que emociones como la alegría o sentimientos como el valor han sido protagonistas, en la vida real pareciera que no lo fuesen. Esto no es así y de hecho en la película se ve al protagonista sufriendo emocionalmente por la historia triste que le tocó vivir. Por ello he elegido darle la importancia que se merece hablar de este personaje desde el punto de vista de sus sentimientos, su incapacidad y su impotencia, por lo menos en esta primera parte del video sobre este filme. Roy McBride es un miembro de Space Ghost, famoso por sus 80 pulsaciones por segundo. Se rumora que su pulso jamás ha superado los 80, en ninguna exploración, caminata e incluso en su reciente caída, ¿correcto? Hasta el momento, señor. Recordemos que en la primera escena él cae en picada de lo que parece ser una torre de gigantescas alturas que llega a la estratosfera y no pierde el control. Es más, su única inquietud, por decir algo, es mantener comunicación con la base. En estas palabras: Intento reducir la velocidad para no desmayarme. Se habla de las pulsaciones para tener una idea de su estado anímico, ya que en circunstancias de estrés y de ansiedad, las pulsaciones aumentan por la liberación de adrenalina, y que en él parece estar ausente esta circunstancia. Si esto no es mantener el control sobre sí mismo, hay pocas cosas que lo sean. Espero hacerme entender con esto que digo. Ahora bien, estos datos se repiten durante varias escenas. Pero, ¿de dónde viene esa falta de emociones como el miedo o la angustia? El miedo es una emoción primaria que se entiende que el personaje lo sienta, por ejemplo, cuando está cayendo al vacío. Pero avancemos más sobre esta idea de ausencia del miedo, que regresaré más adelante. Apenas comienza el filme, Roy es entrevistado por sus superiores, los cuales le encargan la misión de ir a Marte a transmitir un mensaje a su padre que se supone está en el área de Neptuno desaparecido. Y le preguntan cómo manejó la ausencia de su padre. Pero luego de observar a alguien que anota todo lo que dice, responde cómo le afectó a su madre y que la intención de irse de su padre a esa misión está justificada por la entrega que tenía él a su trabajo y que también esa situación fue difícil para él, etcétera, etcétera. En conclusión, nadie sabe cómo a Roy le afectó la ausencia de su padre. Es revelador cómo Roy se reserva esta respuesta, la cual hubiese puesto al descubierto su estado psicológico. Es evidente que el sentimiento que esconde no es bueno y que le trae complicaciones en su vida privada, como lo es su problema para relacionarse con los demás y los trastornos del sueño, que como diría Freud, sin ellos no podríamos satisfacer los deseos no cumplidos durante la vigilia, y que las pesadillas que sufre nuestro personaje serían el resultado de un deseo masoquista, como ser humillado o torturado. Pero bueno, esto pensaba Freud. Sigamos. El abandono de su padre le supuso un fuerte trauma, si concebimos a este como un hecho amenazante para la propia vida, pero también y justamente como una amenaza a la integridad de la persona, lo cual se aplica en este caso. Y aquí entramos de la peor manera a la psiquis de Roy. Te amo, hijo. El paso del tiempo no cura los dolores del alma, sino su confrontación, una decisión que Roy deberá tomar en el transcurso del filme. A este respecto, hablamos del sufrimiento que padece nuestro protagonista, expresándose en las pesadillas a que refiere en sus evaluaciones psicológicas. En relación a ellas, Stephen LaBerge sostiene en su libro Los sueños lúcidos que son, a diferencia de Freud, la consecuencia de una serie de conflictos no resueltos por el soñador, que no desea afrontar en la vida en vigilia. Roy convive con esta pesada historia, con esta carga que lleva ya muchos años, y como vemos, con la única persona que la comparte es consigo mismo. Ni su esposa tiene acceso a esos sentimientos en el tiempo que duró su relación con ella. Tampoco es sincero en su trabajo, como vimos con la entrevista mencionada
ni tampoco con sus evaluaciones psicológicas, aunque dicha conducta no es reprochable, ante la posibilidad de que sus evaluaciones repercutan negativamente en su profesión. Pero aquí encontramos el rastro a una ira que constantemente reprime, y es que ella posee los mismos efectos que el miedo: la lucha, o como en este caso, la huida. ¿Dónde debemos buscar ese enojo? Lo encontramos recién empezada la película de forma sutil, cuando en el minuto 4, con voz en off, se acerca un compañero y en primer plano de este, él dice en pensamiento: No me toques. Luego también en el minuto 46, ante una evaluación psicológica, luego de ser testigo de una tragedia, él acaba reconociendo haber visto una ira que ya la había visto en su padre, pero también en él. Gracias a estos datos nos damos cuenta de que Roy es una persona con un enojo interno, que fue ocasionado por la frustración de haber sido abandonado por su padre a los 16 años, y muy probablemente haber crecido en soledad, más teniendo en cuenta que su madre había fallecido luego de la desaparición de Clifford. Otro recuerdo de este fue la fuerte ética de trabajo que le inculcó Clifford McBride, su padre. Una de las pocas cosas buenas que Clifford le dejó. Es todo. Nosotros hacemos lo nuestro, nuestro trabajo. Y se acabó. Un día todo termina. Aquí vemos la raíz de ausencia del miedo. Y no cualquier ausencia del miedo, sino aquella ausencia de miedo a morir. También debido a que su padre no pudo darle las herramientas para tener un proyecto de vida como una familia o crear y mantener vínculos con los demás, es posible que haya pensado en su fuero interno que no tenía nada que perder si algún día llegaba su hora. Pero como dicen, uno no puede dar lo que no tiene. En la segunda entrega de este análisis hablaremos de la obsesión sobre una idea que Clifford llevó toda su vida y que devino como consecuencia la incapacidad para criar a su hijo. Bueno, les agradezco haberme escuchado y poder compartir estos minutos con ustedes. Den like y suscríbanse activando la campanilla para recibir las notificaciones de mis próximos videos. Los saludo y le doy gracias por ver cine de contenidos. Hasta pronto.